ancho es su amor y nos cubre, feroz y fuerte es su amor, furioso, salvaje y dulce es su amor, despierta el corazón. Profundo y ancho es su amor y nos cubre, feroz y fuerte es su amor, furioso, salvaje y dulce es su amor, despierta el corazón. Profundo y ancho es su amor y nos cubre, feroz y fuerte es su amor, furioso,
Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantará a ti otra vez. Sea lo que venga, confiar en ti. Alabaré al anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin, tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por lo todo aquella eres y contando, dime razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza, ese acerque tu gloria, mi alma canta de tu amor sin final. Dime no sea para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Tus milagros, Dios, anhelamos ver. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Tu palabra hoy queremos cumplir. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Nos rendimos hoy ante tu altar. Grandes cosas tú harás. Espíritu Santo, trae avivamiento, derrama tu fuego en mi ser. Los reinos se postran, tu pueblo te adora. Rey de reyes, haz tu obra en mí. Es tiempo de sembrar para cosechar. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Es tiempo de sanar y de edificar. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Nos rendimos hoy ante
historia, nos dio la victoria, su rostro queremos conocer. El Rey de los cielos desciende con fuego, su gloria nos llena con poder. El Dios de la historia nos dio la victoria, su rostro queremos conocer. Buenas tardes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes recientemente han hecho un viaje en avión? Algunos, muy bien, sí, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han hecho un viaje en tren? Hace mucho que no hago un viaje en tren. Wow, recientemente, mira, hay alguien que ha hecho un viaje en tren. ¿Cuántos de ustedes han hecho un viaje en automóvil? Esos son los más divertidos, ¿verdad? Especialmente cuando te atoras en el 35 ahí con todo el tráfico. ¿Cuántos de ustedes han hecho un viaje de culpa? Donde te vas ahí, llegas por mucho tiempo a seguir dándote de latigazos, ¿verdad? Por mi culpa, por mi gran culpa. Hay una manera muy honesta de poder venir y orar y reconocer culpa, porque culpa refiere de algo que nosotros hemos hecho mal. Es cierto, la razón que el enemigo nos acusa y nos trata de hacer y nos hace la vida de cuadritos y nos acusa es porque hicimos algo mal. Pero déjeme desafiarle esta tarde a poder iniciar esta nueva serie, a poder compartirle acerca de algo que, si bien culpa es algo que nosotros hicimos, pero culpa tiene el poder, si no cuidamos y nada más estamos dándonos de latigazos porque fue por mi culpa y por mi gran culpa, y si no lo ponemos en la perspectiva correcta, es decir, si no lo vemos culpa de una manera saludable, si no vemos culpa de una manera bíblica, puede descender y puede agravarse de tal manera que termine en ira, que termine en resentimiento. De hecho, culpa por un lado es aquello malo que nosotros hemos hecho, pero la otra cara de la tortilla, si quiero decirlo así, la otra cara de la moneda es resentimiento. Si culpa es algo que yo he hecho mal, resentimiento es algo que alguien más me ha hecho mal a mí. Y si no lo vemos, si no lo digerimos, si no lo analizamos de la manera correcta, de la manera saludable, bíblica, tiene, le digo, el poder de convertirse en una emoción negativa como culpa y resentimiento. Viene a agravarse más y viene a convertirse, le decía, en ira, en amargura. Y tenemos que tener cuidado de cómo nosotros estamos viendo esta emoción negativa que Dios no diseñó para nosotros que vivamos en ella. Culpa, resentimiento, Dios nunca la diseñó. Y espero esta tarde, iniciando esta nueva serie, espero poder ayudar a alguien. Si estás aquí y estás haciendo un viaje en este sentimiento, en esta emoción que es culpa, que es resentimiento. Espero poder ayudar, si conoces de alguien, de poder compartirle a alguien acerca de que hay algo que nosotros podemos analizar y ver, y tenemos que poner en el adecuado lugar a culpa y resentimiento, porque si no, le decía, tiene el poder de acabar con nuestros sentimientos, viene a aprisionarnos, viene a hacer una emoción negativa en todos nosotros, lo cual Dios no diseñó para nadie de nosotros que vivamos en ello. Y gente vive tristemente en amargura. Gente, lo ves en este mundo, caminamos, gente vive en amargura, gente vive inclusive en iglesias, viven en odio, en amargura. Hay una estadística que se dice que 1 de 3 personas que asisten a iglesias, a lugares religiosos, 1 de 3 vive enojado con algo o con alguien. Y déjenme hacer mi propia estadística esta tarde, ¿ok? Quiero pedirle que voltee a su derecha.
Voltea con la persona que tienes a tu derecha, la próxima que tienes a tu derecha. Sí, ahora, voltea a la izquierda. Véalo. ¿Se ven molestos? ¿Se ven enojados? No, ¿verdad? Entonces, si es una de tres, a lo mejor puede ser tú. ¿Verdad? Una de tres. Una de tres. Escuché del tipo que decía, ¿sabes qué? Antes de ser cristiano decía, tenía un problema con su tío, decía, ni siquiera voy a ir a su funeral. Dice, estaba tan enojado que decía, ni siquiera voy a su funeral. Pues era tanta su amargura que aun cuando vino a conocer a Cristo, dijo, ¿sabes qué? Realmente me encantaría ir a su funeral. ¿Sí? ¿Sí lo agarró? ¿No? Ok, bueno, se lo lleva de tarea. Pero es este sentimiento de culpabilidad. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero no es saludable para nadie vivir en culpa, vivir en resentimiento. No es saludable. Y tristemente estarás de acuerdo conmigo si puedo decirte que vivimos en una era de enojo, de ira. Gente el día de hoy está y vive molesta y enojada, amargada por muchas cosas. Muchas cosas son las que amargan a las personas. Si no es porque lo encuentras a la manera que conducen las personas. Y dices, wow, de esas personas que dices, parece que te dicen, es mi carretera, ¿verdad? A veces vas en el automóvil y dices, ¿puedo usar tu carretera? No, ¿verdad? Hay conducen personas que a veces inclusive cuando les dan en el restaurante, cualquiera que vayas, que te dan tu bolsa de comida rápida y que no está de acuerdo a lo que ordenaste y hacen un berrinche por una hamburguesa que no tuvo, a lo mejor que le faltó el ketchup. Y quieren que les des, quieren que la empresa les dé y demandan a la empresa porque escuché de una noticia hace ya tiempo que alguien demandó a una empresa de café porque el café estaba caliente y quemó sus labios. Hola, es café y está caliente. Mi punto que quiero hacer es que hay personas que viven en amargura. Las tragedias que escuchamos en noticias, tristemente, todas las tragedias, ¿sabes tú que no fue algo que surgió de la noche a la mañana? Hay personas que viven acumulando como en una olla express toda culpabilidad, todo resentimiento. Y hay esta olla express que llega un momento que cuando alguien se les atraviesa, lo único que causaron es apretar el botón para explotar. Y tristemente encuentras este tipo de tragedias. Personas que viven molestas, enojadas de algo o con alguien. Y hay este sentimiento de culpabilidad, de resentimiento que termina en amargura, que termina en estas emociones negativas que, le repito, no son buenas para nadie. Dios no las diseñó a nosotros. Personas que es difícil complacer. ¿Te has encontrado con personas que son difíciles de complacer? Es como querer clavar gelatina a la pared con una grapadora. Y dices, wow. Y sabes, es lo que puedo ver, que si no tenemos cuidado, la instrucción que la palabra de Dios nos da a ti y a mí, según Hebreos 12:15, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura con ella sean contaminados todos. Y le repito, es importante que nosotros podamos analizar y poner culpabilidad, resentimiento en el correcto lugar. Son emociones, pero si no tenemos cuidados, vienen a ascender como una bola de nieve, en lo cual termina en resentimiento, termina en amargura. Y no es el diseño de Dios para nadie de nosotros. ¿Sabían ustedes que hay una conexión entre salud emocional con salud espiritual y que puede afectar nuestra salud física? De hecho, cuando lees la escritura, entiendes que Pablo estaba hablando, en Juan estaba hablando, tercera de Juan 1:2, hablando a un hombre y le dice, amado, le dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Dios está interesado en que nuestra salud emocional, espiritual, pueda ser también relacionada con nuestra salud física. Y cuando ves estadísticas, médicos te dirán que muchos de los problemas que personas padecen es debido a, ya sea un resentimiento, ya sea una vida de culpabilidad, algo que han estado emocionalmente aguardando y resulta en repercute en nuestra salud física. Y no es para menos. Si yo te dijera, aprieta tu puño fuertemente por mucho tiempo, no lo sueltes y síguelo apretando, no tarda mucho tiempo que empieza a doler nuestro antebrazo. Y si seguimos así, va a venir a doler nuestro hombro y llega hasta nuestra espalda. Y todo inició porque no soltamos nuestro puño, no lo dejamos ir. Lo tenemos aquí atado a nosotros. Y le decía, hay este sentimiento, esta emoción negativa que es culpabilidad. Y a veces vivimos siempre en eso. Y personas viven en ello y resulta, si no es culpabilidad porque porque le hicimos algo a alguien mal, es resentimiento porque alguien más mal o alguien más nos hizo algo mal a nosotros. Tenemos que analizar, tenemos que ver y pensar que la importancia que hay en reconocer. De hecho, quiero hablarte esta tarde acerca del secreto de poder vivir libre de culpa, vivir libre de resentimiento. Y es esta idea de perdón, de perdonar. Y la primera palabra que el Señor Jesús, de las últimas palabras que Cristo Jesús dijo en la cruz, fue precisamente perdonar. De hecho, cuando ves la historia de Semana Santa, que estamos próximos a llegar, ves este camino que Jesús, esta culminación que vino en esta semana culminante en la vida de Jesús, lo cual la llamamos la pasión de Cristo. Ya hablamos acerca de su amor puesto sobre la cruz. Es esta historia en la cual inició calladamente en el huerto de Getsemaní y culminó violentamente en Calvario. Un breve momento en la historia de la humanidad, pero que trajo un cambio al mundo. Unas palabras que Jesús dijo acerca de perdonar. Y quiero, si puedo, esta tarde poder desafiarte a si has vivido en un viaje de culpabilidad, o si vives con resentimiento, o si alguien que conoces vive, puedas darte cuenta del valor que hay acerca de esta idea de perdonar, de perdón, de vivir libre, de poder vivir y cuidar de nuestra salud, no solamente emocional, espiritual, pero físicamente relacionada a poder perdonar y ser libres de culpa y cuidar por nuestra salud. Escuché del médico en nutrición que estaba dando una cátedra en un salón y dice, pues quiero que me digan, ¿a quién me puede decir, hablando de los efectos negativos de las comidas, dietas altas en grasas, dice, y de las comidas procesadas? Dice, ¿quién me puede decir cuál es el alimento que después de mucho tiempo de comerlo te da mucho dolor y sufrimiento? Y un hombre de 80 años estaba en la silla de enfrente y dice, pastel de bodas. No es tanto lo que, para mi punto que quiero hacer, no es tanto lo que comemos, el peligro no resulta tanto en lo que estás comiendo, pero note usted, el peligro está en lo que te está comiendo a ti, en lo que nos está comiendo. Es culpabilidad, es resentimiento, es amargura, todas estas emociones negativas, y ese es el peligro, Y Dios no intentó, damas y caballeros, no fue el origen de la voluntad de Dios. Jamás Dios intentó estas emociones negativas para sus hijos. Nunca las intentó, nunca las puso. De hecho, la palabra culpa, ¿sabías que viene de una palabra en latín? Para que vayas a impresionar a los que conoces. La palabra culpa viene de la palabra en latín culpa. De hecho, cuando estudias derecho romano, empiezas a ver esta palabra mea culpa, significa mi culpa. Fallé, mi falta.
Y viene de esta palabra en latín y es asombroso, es poderoso poder pensar que la primera de las últimas palabras de Jesús le decía en la cruz fue precisamente, perdónalos. Si tienen una Biblia, quiero animarle a que la abra. Si no, aquí tengo un verso para todos ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versos 33 y 34. Note usted lo que dice en este aspecto, cuando en este punto culminante de Jesús en la cruz. Dice, cuando llegaron al sitio llamado la Calavera. De hecho, encuentras otras versiones que dicen Calvario. Calvario es la palabra latín para calavera. Era un monte, un pequeño cerrito que tiene figura como de calavera, o simplemente significaba muerte, porque es la manera que humanos relacionamos muerte con una calavera, y era el lugar donde ejecutaban a criminales los romanos. Dice, cuando llegaron al sitio llamado la Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las palabras que a lo mejor, sin duda, con todo amor y con toda misericordia, Jesús clamó desde la cruz. Y yo creo que fue una de las oraciones que marcó la historia de la humanidad, porque quién sabe qué cascada de la ira divina hubiera venido si Jesús no hubiera dicho esas palabras. ¿Quién sabe? Qué bueno que Jesús dijo esas palabras. Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y note usted, con este absoluto amor, con absoluta misericordia, Jesús clamó y no estaba pidiendo perdón porque algo malo que él hizo. Él estaba ofreciendo perdón para toda la humanidad, para aquellos que estaban crucificándole. Es algo poderoso poder entender el hecho de que, pudiendo haber llamado a una legión de ángeles que le defendieran, no lo hizo porque amó a la humanidad, te amó a ti y me amó a mí. Es poderoso cuando ves esto, que Jesús no estaba diciéndole cuando le crucificaban, van a ver, en un momento más voy a regresar con todos mis ángeles, pero se van a podrir en el infierno. Jesús no dijo eso. Al contrario, fue impactante no solamente en uno de los ladrones, fue impactante aún en el soldado romano, y creo que fue impactante para todos los que estuvieron ahí, porque al final se dieron cuenta que era un hombre que realmente era justo. Y no estaba pidiendo perdón porque hizo a él algo mal, o porque era simple y sencillamente estaba ofreciendo ese perdón. Y aquí hay algo interesante que puedes notar y puedes analizar. ¿Sabías tú que la humanidad, tú y yo, podemos estar aquí esta tarde y podemos apreciar esas palabras de perdón? Y dices, ¿sabes qué? Creo que no hay alguien sobre esta tierra, llámese religioso o no religioso, no hay nadie que pueda traer un argumento contra de esto, porque todos mundo reconocen, si bien no conocen a Cristo como el Señor y Salvador, lo reconocen como un buen hombre. Porque esas palabras tienen algo, un impacto. Alguien que no cometió pecado, dice la Escritura, se hizo pecador por nosotros. Y cuando lo ves, este impacto que trajo el Señor con estas palabras de perdón, tienen el poder de transformar, tienen el poder de hacernos libres de culpa, tienen el poder de hacernos libres de resentimiento. Y cuando ves estas palabras que nuestro Señor dijo, me llaman de emoción, me llenan, y creo que llenan, le decía, no solamente una gente religiosa o irreligiosa, pero llenan al mundo entero, porque todos podemos apreciar, y ese es mi punto, todos podemos apreciar. A lo mejor estás aquí y dices, ¿sabes qué? Aprecio esas palabras, pero quiero animarte a algo. No sirve de nada el simplemente apreciar una palabra de perdón, sino cuando lo apropiamos. No podemos dar lo que no tenemos. Y creo que en eso caemos. Muchas personas caen que están todavía atadas a una culpa, o viven con resentimiento porque alguien más le hizo, porque a lo mejor nunca han experimentado perdón. Por eso nunca es posible poder dar lo que no tenemos. Y no basta nada más con apreciar, pero necesitamos dar el paso de apropiarnos de ese perdón, el cual el Señor Jesús está ofreciendo para todos y cada uno de nosotros, para todos y cada uno que pueda hacer caso a esas palabras de perdón.
Jesús lo ofreció. Y ese es el verdadero significado, si puedo decir, si lo puedo aplicar. Podemos apreciar un regalo, pero de nada nos sirve si alguien nos da un regalo. Y no sé si has recibido uno de esos regalos que te traje este regalo. Sí, gracias, pues déjalo ahí, ¿verdad? Te lo aprecio. Y nunca lo abrimos, nunca lo disfrutamos. De hecho, el Salmo 34, verso 8, dice, gusten, prueben y vean que Dios es bueno, feliz el hombre que confía en Él. Y me encanta la palabra gustar y probar, porque para mí tiene sinónimo de comida, de sabor, de ponerte en tu boca y disfrutarlo. Alguien no puede decirte, mira, ¿sabes qué? Esas uvas están deliciosas. Si nunca, puedes decir, aprecio la información, gracias, pero hasta que no voy y lo adquiero y lo pruebo, no me da un beneficio y no puedo decir eso. Me encanta cuando vas al Walmart y cuando tienen las charolitas esas de probar. Me acuerdo en México, a veces platico con mis hijos, le digo, ¿sabes qué? Como niño tuve que ser reeducado porque cuando iba a la Soriana, que era el centro comercial, así como Walmart aquí, ahí en Torreón, Coahuila, en el norte, sí, soy de los sorianos, ¿verdad? Sí, usted puede verlo, a lo mejor ha llegado a Latinoamérica, pero cuando ibas y veías todas las uvas, las cerezas o las chabacanos, ibas y, todavía en uno de esos mercados, no lo hagas aquí, ¿ok? No lo vayas a hacer aquí en el Walmart, pero todavía le digo a mi esposa, era que podías probar, ¿verdad? Nunca lo intentes hacer aquí. Me estoy desviando, pero mi punto es, no nada más es apreciar, pero es poder apropiarte de ese perdón que solamente que el Señor da, que el Señor logró para todos nosotros en la cruz del Calvario. Y fue esta significante, poderosa palabra, la primera palabra de las últimas sobre la cruz: Padre, perdónalos. Nada más para motivos de mi tiempo, quiero animarle a que me permita compartirle para meditar 3 pensamientos. Primero, número 1, fue una palabra costosa. Costó. Fue una palabra costosa. A Cristo Jesús le costó todo el perdonar. ¿Qué estoy diciendo? Hablamos de que salvación es gratis, no tiene costo. Ser salvos, venir de la noche a la mañana, en este momento, si no conoces a Cristo, en este mismo momento puedes invitar a Cristo en tu corazón y de la noche a la mañana somos salvos. Una persona puede ser salva y no nos cuesta nada, pero sí le costó todo al Señor Jesús. Siendo un Dios santo, no iba a condonar el pecado, así es de que tuvo que hacer frente a ese pecado. Siendo un Dios justo, no iba a pasar por alto el pecado, así es de que tuvo que pagar la cuenta. En otras palabras, le costó, fue una palabra que costó. Si bien proclamamos que salvación es gratis, pero al Señor Jesús le costó todo. Piensa si alguien te debe $1,000. Si alguien te debe $1,000 y decides perdonar esos $1,000, ¿sabes qué? La persona que le perdonaste los $1,000 dice, wow, $1,000 gratis, gracias. Pero a ti te costó $1,000. $1,000. Entonces es una palabra costosa. Es una palabra que alguien tuvo que pagar. Quiero desafiarle algo. Si has estado en esos sentimientos, en esas emociones negativas como culpabilidad. A veces pensamos que si perdono, entonces se va a salir con la suya la persona que hizo algo mal a mi vida. Déjeme decirle, mientras haya una eternidad, Dios tiene el tiempo para poder hacer su justicia. A veces pensamos que por vivir también con resentimiento con alguien, pensamos que aplicarles la ley del hielo, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la ley del hielo? De esas que no les hablas, ¿verdad? Frío, ¿verdad? No les hablas. A veces le aplicas la ley del hielo a alguna persona, háblale a la mano, ni te conozco. ¿A poco no vas al restaurante y cuando está en la iglesia, no mienta? Cuando entramos al restaurante y empezamos a ver, déjame ver si no está aquí, porque me acuerdo de aquella persona que frecuentaba este restaurante junto conmigo y me hizo algo. Y empiezas a escanear el restaurante.
ok, estamos bien. Mesa para dos. Y cuando ves a alguien que no, wow, pero sabes tú, le aplicamos ley del hielo, a veces estamos o vivimos con un resentimiento y note usted, la motivación para poder perdonar no es tanto porque amamos a esa persona o amamos lo que nos hizo, pero note usted, la motivación para perdonar es porque nos amamos a nosotros mismos. Queremos vivir en una salud emocional, espiritual, física. Queremos, esa debe de ser nuestra motivación para todos nosotros. No solamente es una palabra que costó, pero aquí está mi segundo punto y es una palabra limpiadora. Es una palabra que limpia. Perdonar, le decía, es bueno para ti y es la realidad, es la realidad. Vamos a vivir con personas a veces que nos ofendan. A lo mejor yo desde aquí le he ofendido a personas. Personas vivimos, somos humanos, vivimos. ¿Sabe? Algo que me llama la atención es porque el Señor Jesús, cuando le preguntaron a sus discípulos, enséñanos a orar, o le pidieron, enséñanos a orar, incluyó una parte que dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque ofensas, damas y caballeros, es constante, es diaria. Cuando el Señor Jesús habló en Lucas capítulo 17, verso 1, Él dijo, es imposible que no haya ofensas. Pero es que, ¿qué es lo que voy a hacer con esa ofensa? Voy a vivir mi vida atada porque a un resentimiento o a un tipo de emoción negativa como culpa, como ira, como resentimiento. Necesito saber que la palabra perdonar es una palabra no solamente que cuesta, pero es una palabra que limpia. La palabra catete viene de la palabra catere. Déjame te doy la palabra en el latín, si no, qué tipo de predicador soy, ¿verdad? Cateros es la palabra en latín, cateros. Viene la palabra de donde agarramos la palabra catete, y para no entrar en detalles es un instrumento que me ayuda a eliminar impurezas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sabes, esa es la palabra perdón, una palabra que limpia, una palabra que puedo aplicar día a día a mi vida. Padre, perdónanos, porque perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Tenemos que tratar con culpa de la correcta manera, de la manera correcta, tratar con culpa. ¿Sabe? Porque hay tres cosas que pueden pasar o que hacemos con culpa. Con culpa cuando hay culpa, cuando hacemos nosotros también algo mal, con culpa o la enterramos, ¿verdad? La negamos, la escondemos, la ponemos, hay una negación o simplemente también la tratamos de racionalizar, ¿verdad? Y racionalizar no es otra cosa más que decirle a nuestro corazón con nuestra mente, yo estoy bien, y así soy yo, cuando cometemos algo mal. Tratamos de esconderlo, de enterrarlo, lo racionalizamos o somos transigentes con ello. Bajamos el estándar de nuestros valores para decir, bueno, todo está bien. En otras palabras, con culpa o la enterramos o también le echamos la culpa a otros. ¿Se acuerda de Adán cuando vino? Dios le habló desde el jardín cuando habían comido el fruto que Dios les había dicho no coman. Cuando Adán le dice Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo. Dice, ¿comiste del fruto? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? ¿Y sabes cuál fue la primera respuesta de Adán? Creo que muchos la saben, ¿verdad? A lo mejor si no eres muy religioso o no lees mucho de Biblia, sabes que la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste. En otras palabras, no nada más echó la culpa a la mujer, pero alguien estudia y podemos condescender con este pensamiento. No le dijo la mujer necesariamente, sino le dijo, Dios, tú tienes la culpa. Me diste a la mujer. Y la mujer le dice a la mujer, ¿qué hiciste, mujer? Y dice, la serpiente, ¿verdad?
La serpiente a lo mejor no tenía a alguien más, ¿verdad? Pero bueno, era el maligno, ese es mi punto, ¿verdad? También, que era el maligno. Pero mi punto es, o lo escondemos culpa, o lo echamos en otro. O aquí está la tercera cosa que hacemos, o nos damos de latigazos con esa culpa. ¿Sabe usted que el rey David en el Salmo 38, léelo, versos 4 al 6, déjame leo el poder que tiene culpabilidad de las malas cosas que hacemos. Tienen el poder de enfermar, tienen el poder de vivir una vida en depresión. Note usted, David dijo, mi pecado pesa sobre mi cabeza, son una carga que ya no puedo soportar. Por causa de mi locura, mis heridas supuran y apestan. Estoy abrumado, totalmente abatido, todo el tiempo ando afligido. Y ese es el poder negativo de una emoción negativa como culpabilidad. El problema con ello es de que si no la enterramos, si no la echamos en otros, nos damos de latigazos. Y este es el problema, damas y caballeros, cuando nos damos de latigazos con culpabilidad, es de que nunca sabemos cuándo parar. A lo mejor estás aquí y vives una vida de culpa. Porque a veces hasta en medio de nuestras palabras decimos por mi gran culpa y nunca salimos de ahí. Porque nunca somos capaces de ver y de medir cuándo debo de parar de darme de latigazos con culpa. Perdonar es la clave. Perdonar, recibir ese perdón de Dios, poder dar ese perdón a otros. Es soltar, esa es la palabra real de perdonar. ¿Sabía usted? Perdonar es no solamente olvidar, pero es perdonar, es soltar. Y esa palabra de perdonar, de olvidar, a veces decimos, ¿sabes qué? Pues yo perdono pero no olvido, ¿verdad? A veces decimos, yo perdono pero no olvido, pero no es tanto eso, es poder, es más soltar. La memoria está ahí de algo que nos hicieron, pero cuando tú y yo recibimos perdón de Dios, Dios nos da el poder de perdonar a alguien más. Les he comentado la escritura cuando habla acerca de José, tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín significa fructífero, Manasés significa olvido. Es decir, José estaba diciendo en otras palabras, ¿sabes qué? Dios me ha hecho fructificar, pero también Dios me ha hecho olvidar del dolor, olvidar del dolor. No necesariamente olvidarme de lo que me hicieron mis hermanos cuando me vendieron, pero me ha hecho olvidar del dolor que hay en ese recuerdo. Y es importante cuando lo pones en la manera correcta y tratas de la manera correcta. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz, le digo, es poderoso poder pensar que la primera palabra de las últimas fue precisamente perdónalos. Una palabra, no nada más, una palabra que era costosa o limpiadora, pero aquí está mi tercer punto para ustedes y es una palabra consecuencial. Consecuencial, es decir, da una consecuencia tanto al perdonador como al que perdona. Al que perdona, dije lo mismo, ¿verdad? Como al que es perdonado, como al que perdona. Hay una consecuencia. Esta es la relación. Quiero animarle a poder a pensar. Esta es la relación entre Génesis capítulo 3 y Romanos capítulo 8. Ve ahí y lea Génesis capítulo 3 y lee Romanos capítulo 8. ¿Sabes qué es lo que sucedió cuando el hombre cayó en pecado? Cuando hizo algo mal, cuando culpabilidad vino, precisamente vino condenación, vino culpabilidad y vino separación. Si lo ves, si lo analizas, el capítulo 3 del libro de Génesis, Dios tuvo que sacarlos del huerto. Es decir, hubo separación, trajo una condenación, trajo culpabilidad el pecado. Entonces hay condenación, hay culpabilidad y hay separación. ¿Sabes lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Según Romanos, cuando ves el contexto, Romanos habla que precisamente, de hecho Romanos capítulo 8, verso 1 inicia diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y cuando hablas y sigues viendo y estudiando Romanos capítulo 8, te encuentras que no hay condenación. Dios vino a hacernos, a conectarnos por el sacrificio que Cristo hizo y trajo bendición precisamente por eso. Es decir, contrarrestó la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, contrarrestó aquellos tres cosas que el hombre había ganado por haber desobedecido.
Aquí está, para terminar, quiero animarle a poder pensar de que hay cosas que tenemos que hacer. Si perdón es el antídoto, si perdón es el secreto para tratar con culpabilidad, para tratar con resentimiento, con cualquiera de estas emociones que son negativas, entonces tenemos que hacer unas cosas. Y la primera que tenemos que hacer es precisamente admitirlo. Poder no negarlo, pero admitirlo. ¿Sabes qué? Hice algo mal. Lo reconozco, le digo, Satanás tiene mucho éxito porque nos culpa precisamente porque lo hicimos. Y si vivimos en negación, no nos va a ayudar de nada. Necesitamos, número uno, admitir esas ofensas y no negarlo. De hecho, cuando lees 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y su verdad no está en nosotros. Pero aquí está la segunda cosa que necesitas hacer, es aceptar tu responsabilidad. Aceptar la responsabilidad. Hay algo interesante cuando lees el Salmo 51. Estudiosos creen que el Salmo 51 fue una expresión de Dios, de David, cuando pidió a Dios perdón por el pecado que había cometido de haber tomado a la mujer de Urías Eteo, uno de sus generales. ¿Sabes ese drama que sucede en el Antiguo Testamento cuando David, el hombre conforme al corazón de Dios, falló? Tomó la mujer de uno de sus generales. Algunos investigan y dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues es que sí, David tuvo parte, mucha, pero también la mujer. Empiezan a investigar, ¿cómo es de que se estaba bañando a la vista del palacio, del castillo, de la habitación del rey? ¿Sabes qué? A lo mejor tuvo su parte ella. Pero sabes que cuando David habla en el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. En otras palabras, David no puso culpa en la mujer. David fue demasiado valeroso para poder reconocer su falla. No fue como Adán, dijo, la mujer que me diste. Pero David se apropió de su falta, de su culpa, de su pecado. Entonces acepta tu responsabilidad y aprópiate de ese perdón que Dios da. Aprópiate. No nada más aprecia el perdón, pero hazlo tuyo. Aprópiate de ese perdón. Si lees el verso siguiente a 1 Juan 1, el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es algo que puedes considerar y puedes ver, y la manera que puedo ver que Dios perdona, damas y caballeros, tiene unas cualidades. Y si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que nuestro Padre hace. Y la manera que Dios nos perdona es precisamente, nos perdona libremente, completamente y finalmente. Y lo pasado queda atrás. Le digo porque a veces seguimos dando esos viajes de culpabilidad. Y le digo, nuestra vida en Cristo es como cuando conducimos nuestro auto. Tenemos el parabrisas y tenemos el espejo retrovisor. Y el espejo retrovisor nada más nos sirve para poder ver de repente lo que queda atrás. Dios no diseñó nuestra vida con emociones negativas, de seguir viviendo en ellas. Nuestra mirada al conducir tiene que estar en el parabrisas, no en el espejo retrovisor. De hecho, los que estudian el manejo y cómo manejar y enseñan a manejar, dicen, no veas, cuando conduces, no te quedes fijo en un punto más de 2 segundos. Ciertamente no en el parabrisas, pero no en el espejo retrovisor. Deja lo pasado queda atrás. Vamos a imitar a un Dios que nos obsequia un perdón que es gratis, un perdón que es completo y un perdón que es final, porque Él tiene muchas cosas más para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por el honor que me das de proclamar tu palabra, Señor. Señor, tú solamente conoces cada corazón y cada vida de los que estamos aquí, de los que me escuchan, Señor.
Señor, ciertamente no fue el diseño tuyo que viviéramos en estas emociones negativas, porque tú has pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario, cuando dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, gracias por el ofrecimiento de perdón, que no nada más lo apreciamos, pero lo apropiamos. Esta tarde, Señor, si hay alguien aquí esta tarde que nunca se ha apropiado de esa preciosa y poderosa bendición de tu perdón, quiero pedirte, Dios, que en esta tarde, en este domingo, qué mejor día de la vida que nos das para poder marcar una línea y dejar de vivir en culpabilidad, dejar de vivir en resentimiento. Señor, de poder venir y decirte: Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Yo creo que moriste en la cruz y creo que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Ven y sé mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi corazón. Te doy gracias por el perdón de mis pecados, por la vida eterna que me das. Señor, espero que esta sea la oración de cualquier persona que aún no te ha recibido. Señor, y poder disfrutar y vivir una vida saludable, emocionalmente, espiritualmente, Señor, y ciertamente porque afecta a nuestro físico, poder vivir una vida como tú lo diseñaste, Dios. Ayúdanos y oro, Señor, que tu bendición sea en cada uno de nosotros, en cada hogar que representamos, Dios, de poder ir, Señor, y proclamar esta verdad, esta palabra, primer palabra de las últimas palabras que dijiste en la cruz. Bendice cada corazón y cada vida en esta tarde. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.